Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles este espacio de educación para la salud que realizamos con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Hoy vamos a tener oportunidad de hablar de un medicamento que es fundamental, que fue descubierto, ya nos enteraremos a lo largo del programa, de una forma relativamente casual, luego se siguió profundizando en la investigación hasta conseguirlo y que significó una auténtica revolución. El antibiótico, los antibióticos, la cantidad de vida que ha salvado y la cantidad de vidas que hubieran podido salvar de ser descubierto antes. Bueno, pues para aproximarnos más al conocimiento, al uso racional de este producto farmacéutico, está con nosotros Carolina Grande, que es miembro del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, a quien ya quiero saludar. Carolina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José Vamos Ignacio. a hablar de un tema indudablemente importante, ¿verdad? Yo considero que los sí. Antibióticos? Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues yo creo que como tú muy bien has dicho, yo creo que los antibióticos son la herramienta más potente, ¿no?, que nos ha dado la terapéutica o la medicina. Y bueno, yo creo que llevan muchísimos años curándonos y creo que es importante reseñar, ¿no?, que su uso correcto, ¿no?, pueda seguir salvando vidas. Sí, precisamente una de las razones fundamentales por las que vamos a hablar de este medicamento aquí hoy es precisamente porque tal vez los antibióticos han sido usados de una manera excesivamente alegre, supongo, hasta no hace demasiado tiempo, Sí. teniendo en cuenta que su uso inadecuado puede ser francamente peligroso. Sí. Bueno, yo creo que como tú me has preguntado antes, ¿no?, yo creo que hay que tener un poco claro, ¿no?, el concepto de antibiótico. Bueno, yo creo que como todo el mundo sabe, el hallazgo fue un poco casual. Ahí en 1929 Fleming casualmente lo descubre, ya empiezan a hacerse estudios y ensayos hasta que ya a partir del 41 es cuando empieza a sintetizarse ya a nivel industrial. Y bueno, yo creo que en definitiva es el medicamento que tenemos que va a combatir las infecciones fundamentalmente bacterianas, y yo creo que lo importante del programa de ahora es que a todo el mundo le quede claro este concepto, ¿no?, el tema de que el antibiótico es eficaz a nivel de las infecciones bacterianas. Es fundamental tenerlo esto en cuenta porque cuando decimos que es útil en las infecciones bacterianas, con ello estamos diciendo que para combatir cualquier otra infección que no venga por la vía de las bacterias es absolutamente inútil. Claro. De ahí que sea fundamental el evitar la automedicación. Claro. El pensar, por ejemplo, que un resfriado o una gripe se va a curar con antibióticos es estarse equivocando, lo que puede traer problemas añadidos, ¿no? Yo creo que esto es el tema más importante y ahora, bueno, hace poco se ha celebrado, ya como sabes, el 16 de noviembre ha sido el Día Europeo Internacional a este respecto, ¿no?, al uso racional de antibióticos. Normalmente es el 18, bueno, pero este año se ha celebrado un poco antes porque caía en domingo. Y bueno, y entonces una encuesta, que me parece importante este dato señalarlo, pues ha dicho que a nivel europeo únicamente el 40% de los europeos conocen o saben que los antibióticos son ineficaces, ¿no?, a nivel de las infecciones víricas, como es el caso de la gripe. Entonces, pues bueno, es verdad que este uso inadecuado pues puede llevar a numerosos problemas, claro, sí, que entre otras cosas pueden generar, supongo yo, determinadas resistencias, sí, ¿no es así? Sí. Es decir, un uso inadecuado de un determinado antibiótico puede hacer que habiendo sido utilizado persistentemente, incluso con rigor, pero en exceso, puede conducir a convertirle en algo que no tiene ninguna eficacia, Sí, ¿no es así? sí. Yo quiero recordar que no hace muchos años el uso indiscriminado casi de las amoxicilinas, esos antibióticos de amplio espectro, pues hicieron que determinadas amoxicilinas resultasen después inadecuadas. Totalmente. Aunque fueran indicadas, es decir, estaban atacando bacterias que no virus, y sin embargo hay que tenerlo muy en cuenta, porque ¿qué son esos efectos contraproducentes del medicamento? Concretamente, cuando se utiliza inadecuadamente un antibiótico, la resistencia. ¿qué pasa? Bueno, yo creo que para que la gente lo tenga claro, voy a irme un poquito antes de hablarte del tema de la resistencia y puntualizar simplemente que, bueno,
No todo el mundo a veces tiene claro el concepto de la diferencia, ¿no?, entre virus y bacterias, y simplemente decir pues, que son microorganismos patógenos totalmente distintos, aunque pueden causar enfermedades con una sintomatología parecida, realmente pues, nos van a infectar y van a multiplicarse totalmente de formas distintas. Entonces, al respecto de la resistencia, bueno, pues eso, cuando se realiza este uso, ¿no?, como estamos comentando, a veces inadecuado o abusivo de los antibióticos, para que todo el mundo nos entienda qué es lo que ocurre. Bueno, digamos que un poco la bacteria es como que se acostumbra, ¿no?, se acostumbra a ese antibiótico y ese antibiótico deja de ser eficaz. Claro. Entonces ya no puede destruir a esa bacteria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues supone un verdadero problema porque o va a haber que aumentar las dosis de antibióticos, o va a haber que buscar una alternativa, otro antibiótico, una alternativa terapéutica, y eso pues también le va a suponer al paciente pues una mayor, se va a alargar la duración de la enfermedad, de los efectos secundarios, y hasta que se logre acertar con la terapéutica. Claro, deduzco de lo que me acabas de comentar que efectivamente el uso incorrecto de los antibióticos, de cualquier medicamento, pero especialmente de los antibióticos, puede convertirse en un auténtico problema de salud pública. Sí, exactamente. Sí, como menciona, bueno, a este respecto del tema de la resistencia, pues claro, sí, es verdaderamente un problema de salud pública desde todos los puntos de vista, del que te comento, desde el fundamental, ¿no?, desde la salud del propio paciente. ¿Por qué eso? Porque el uso, bueno, el tema de la resistencia es muy, muy importante, porque hay que entender eso, que cuando ya una bacteria se hace resistente ante un antibiótico, una vez que se multiplique, el resto de bacterias van a adquirir esa capacidad, ¿no?, de ser resistentes hacia ese antibiótico. La industria, ahora que hablamos mucho de la crisis y tal, va a tener que hacer grandes inversiones para crear nuevas... Para engañar a esa bacteria en última instancia. Claro, exactamente, para engañarla, ¿no?, para sintetizar nuevos medicamentos, ¿no?, que sean eficaces. Y bueno, y entre ese periodo, ¿no?, estamos hablando, ¿no?, yo creo que la gente tiene que tener claro que es muy importante, porque si llega el momento, que esperemos que no, nos infecta una bacteria que sea resistente a muchos antibióticos, nuestras posibilidades de curarnos van a ser menores. Claro, entonces se van a reducir considerablemente. hay que tener muy en cuenta eso, y luego pues que también en ese estado de vulnerabilidad que tiene el cuerpo, ¿no?, cuando está enfermo, si no estamos acertando con la terapéutica, pues podemos ser víctimas de otras infecciones oportunistas, ¿no? Claro. Muchas veces, bueno, yo creo que hay una cosa que muchas veces la gente no tiene clara, y es que los antibióticos, aparte de que son ineficaces totalmente para el tema ¿no?, ahora con el invierno, de la gripe, del resfriado común, de la mayor causa de dolores de garganta o de tos, también lo que ocurre es que bueno, son bastante agresivos a nivel de la flora respiratoria e intestinal, y entonces pues como te comento, pues puede ocurrir eso, que la persona sea además pues víctima de infecciones oportunistas. Claro. Bueno, ¿hasta qué punto? Porque comentabas hace un momento que hasta el 20-30% de los europeos desconocen efectivamente que los antibióticos solo sirven para curar no cepas de virus, sino precisamente infecciones bacterianas, ¿no? ¿España en qué nivel está en cuanto, por un lado, a conocimiento y en cuanto a uso incorrecto de los medicamentos? Bueno, pues ahí los valores y las estadísticas no son muy favorables para nosotros. Claro. Bueno, hay un estudio, ¿no?, en el 2001 que ya decía que España está ahora el segundo consumidor a nivel europeo después de Francia. Ahora los datos, ¿no?, de estudios y estadísticas más recientes, pues los que nos dice, bueno, en general, a nivel europeo, los países del sur de Europa pues somos los que más consumimos antibióticos, tenemos mayor acopio de medicamentos y entonces, por tanto, hay mayores resistencias aquí. Hombre, hay pequeñas noticias, ¿no?, alentadoras de que hay algunos tipos concretos de bacterias que se está estabilizando el tema de la resistencia, pero bueno, sigue siendo un problema bastante importante, y de hecho, si no recuerdo mal, creo que España es de los países también que presenta mayor consumo de antibióticos erróneamente, ¿no?, o el mal uso de antibióticos para la gripe y para el resfriado. O sea, estamos insistiendo en esto, y en estos programas de educación para la salud, a lo largo de los años que con nosotros viene colaborando el Colegio de Farmacéuticos, como diferentes profesionales médicos que vienen aquí, insisten de manera sistemática precisamente en este argumento: el uso inadecuado de los medicamentos y especialmente de los antibióticos no solamente es que no van a resolver ningún problema, sino que van a empeorar
Claro. los problemas de la patología cuando se están administrando de forma incorrecta. Cuidado, para una gripe, para un resfriado que se produce como consecuencia de virus, para nada sirven los antibióticos y por el contrario... Yo quería señalar también una cosa que, aparte de que no sirvan para los virus, es que encima no van a aliviar la sintomatología tampoco. Claro, o sea, no, ya no solo es que vaya a ir a la etiología de la enfermedad, sino que es que no va a hacer que el enfermo se encuentre mejor, no va a evitar el contagio, o sea, vamos a seguir contagiando, entonces realmente... ante una gripe o un resfriado común, un antibiótico nunca va a ser la respuesta, nunca va a ser la solución. Incluso ante determinado tipo de infecciones bacterianas leves, pues tampoco es necesario un antibiótico, porque es como si matásemos mosquitos a cañonazos, ¿no? Cosa que ha venido sucediendo hace no demasiados años, parecía que era la panacea, cuando realmente tampoco tiene por qué ser así, ¿no? De infecciones respiratorias, ¿no? Pequeñas o comunes que podemos tener, bueno, sí se ha venido haciendo a lo mejor un uso excesivo, ¿no? O abusivo de antibióticos cuando no era tan necesario. Estaba demostrado que con las propias defensas del organismo, ¿no? se podía paliar esa infección. Pero bueno, se ha venido haciendo un poco eso, pues yo creo que por diversos factores, ahí creo que la responsabilidad es un poco de todos, no creo que haya una culpa que sea de nadie en concreto, sino creo que la responsabilidad es un poco de todos y todos tenemos que trabajar un poco en esa línea y sobre todo concienciar, ¿no? a la gente y la información. Yo creo que la información y la educación es lo más importante, ahí también estamos a la cola respecto a países del norte de Europa, que sí que están muchísimo más informados y se demuestra pues eso, que la educación sanitaria, ¿no? y la información pues conlleva pues unos resultados mejores, ¿no? respecto al uso adecuado de todos los medicamentos y en este caso en concreto de los antibióticos. Deduzco de lo que me dice Carolina que en primer lugar se ha dado una utilización incorrecta de los medicamentos que desventuradamente trae consecuencias negativas. Afortunadamente cada vez nos vamos concienciando más de que los antibióticos no solamente no hacen absolutamente nada a la hora de combatir virus, por lo tanto resfriados, gripes, etcétera, para nada antibióticos, sino que el antibiótico debe ser siempre, bueno, como cualquier otro medicamento, pero prescrito por el médico. Esto es absolutamente esencial. Por otra parte, que si bien los antibióticos significaron una auténtica revolución a la hora de combatir enfermedades, fíjense ustedes la cantidad de personas que antes de que se descubriese el antibiótico primero, la penicilina, por el doctor Fleming, cantidad de personas habían muerto como consecuencia simplemente de un pinchazo que se había infectado, porque no había manera de resolver ese problema. Y también que si entonces, y aquí quiero yo traer este argumento tal vez para cerrar el programa que me parece particularmente importante, si significó una revolución en el mundo de los tratamientos para combatir determinadas enfermedades, aquello fue una revolución. Hoy ya vamos avanzando en algo que nada tiene que ver con esto, pero que es fundamental y que será cosa corriente en el futuro. Los medicamentos pensados para los pacientes específicamente, no ese medicamento que va a servir para una determinada enfermedad para cualquier paciente, sino aquel que se elabora en virtud de las características especiales del paciente, y que ahí hay un campo gigantesco que ahora mismo se está empezando a andar, pero que en un futuro no demasiado lejano lo vamos a tener aquí. Es como en el resto de las ciencias que se avanzan, que es una barbaridad, como se dice en la zarzuela, pues ¿no? Sí, la verdad es que sí, que la tendencia un poco actual de la medicina es un poco eso, a hacer una terapéutica más personalizada, sería lo ideal, pero bueno, como pasa con el tema de la sanidad, ¿no? Las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Efectivamente. Entonces, bueno... pero se avanza muy deprisa en el Sí, la verdad es que se avanza muy deprisa. Investigación médica, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, y entonces, bueno, confiemos en que sí, en que las cosas vayan encaminadas por ahí, que... Aparte de que desde el momento en que ya el mapa genético, el DNA, ha sido perfectamente trazado, hay que ver el arsenal terapéutico que se ha abierto a partir de ahí, ¿no? El ser capaces, por ejemplo, de determinar qué gen es el que produce determinada enfermedad y ser capaces de, digamos, producir, entre comillas y con todo el respeto, personas libres de ese gen, sencillamente por una
En fin, la medicina genética es el Sí, futuro, la verdad que es un ¿no? mundo Sí, apasionante muy amplio, y sí. tremendo. Carolina, como siempre, ha sido un placer tener aquí El placer ha sido mío, José Ignacio. a esta joven farmacéutica que, desde luego, que para un oficio como el vuestro hace falta dos cosas: vocación y saber lo que se está haciendo, porque yo lo digo siempre. El hecho de estar en una oficina de farmacia no implica solamente pues, expender medicamentos y atender a los pacientes. Sois un poco confesores. Quienes están en las oficinas de farmacia, los farmacéuticos de una oficina de farmacia, es como si se tratase de el confesor, porque hay que ver la cantidad de cuestiones, muchas veces íntimas y personales, que os plantean los pacientes. Y tenerse primer agente de salud al lado de la casa es algo que no sabemos, insisto, no sabemos lo que vale y lo que verdaderamente importa. Yo creo que sí, que bueno, que sí que del colegio pues intentamos un poco eso, pues hacer un poco hincapié dentro de nuestra vocación, nuestra profesión, en eso, en que somos los primeros que estamos a pie de calle, ¿no? Los profesionales sanitarios que estamos más cerca del paciente, y dentro de nuestra labor y nuestra vocación pues está eso, intentar que cada vez haya más educación sanitaria y estar ahí pues para cualquier duda, para ¿no? información cualquier siempre de primera mano. Tengan, claro que sí. Eso es. Carolina, muchísimas gracias Muchísimas de verdad por gracias, habernos Ignacio. acompañado. A ustedes, amigos telespectadores, también muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Naturalmente que volveremos con ustedes otro día. Ahora les invitamos a seguir en este programa que conduce para todos ustedes José Jausi, que desde luego todavía tiene cosas interesantísimas que contarles. Así es que nada más, amigos, sean felices. Buenas tardes.